contribuciones especiales, sino que hoy por hoy se le conoce con el nombre de parafiscalidad. Eso es que tomen en cuenta que cuando se está hablando de parafiscalidad, de lo que se está hablando precisamente de las contribuciones especiales. ¿Quién está por ahí? ¿Quién activó Randall y Dora serían tan amables de apagar su micrófono. Disculpen, compañeros, gracias. Bueno, ya por favor. En los últimos tiempos, especialmente si tomamos de referencia después de la Segunda Guerra Mundial, se han desarrollado numerosas contribuciones. Unas han tenido fines sociales y otras han tenido fines económicos, que están en concordancia con las nuevas funciones del Estado, que suelen agruparse bajo la denominación genérica de la parafiscalidad, que viene de la raíz griega para que dé la idea de algo paralelo o al lado de la al lado o al margen de la actividad estatal. Por eso es que recibe el nombre de parafiscalidad. No deben olvidar que ese nombre, parafiscalidad, viene de una raíz griega que da la idea de algo paralelo al lado o al margen de la actividad estatal. ¿Cuáles son las características que nosotros encontramos en las contribuciones especiales? En primer lugar, se trata del pago de una cantidad de dinero. Y aquí al respecto creo que esta característica ya es muy rayada y ustedes tienen una explicación bien clara de esto. ¿Por qué es muy rayada? Porque nosotros no tenemos ninguna otra manera en que puedan pagarse los tributos. Lógicamente solo se pagan en dinero. Y esta se paga en relación con el monto del beneficio obtenido. Porque si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que aquí lo importante era el beneficio que va a obtener el contribuyente. También la otra característica es la que nos dice que es una clase de tributo. Nosotros ya hemos repetido hasta la saciedad cómo es que se dividen los tributos. La tercera característica tiene relación con el contenido del 239 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el 239 de la Constitución? Que todos los tributos se basan en una ley, pues para su sola existencia esté basado en el principio de legalidad. O sea, las contribuciones especiales efectivamente son aprobadas por las municipalidades o son aprobadas por cualquier otro órgano del Estado, pero de conformidad con el artículo 239 de la Constitución, estas deben de ser publicadas concretamente. Se basan en ley, pues su sola existencia está basado en el principio de legalidad. Aquí, en las contribuciones especiales, existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. Es una figura jurídica tributaria por cuanto que el Estado la impone con el carácter de obligatoria a los particulares. Y recuerden que las contribuciones especiales pueden crearse por el Estado, por los entes autónomos o descentralizados. No es el pago por el servicio público prestado por el Estado o por otra entidad pública, sino es el equivalente al beneficio obtenido con motivo de la ejecución de una obra o de un servicio de interés general. Esta contribución es pagada por el particular que obtiene un beneficio directo o inmediato, ya que es posible la distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los más beneficiados por ellos. La contribución especial es impuesta por el Estado o por los organismos públicos autorizados. Entre paréntesis, y lo vamos a ver más adelante, las municipalidades. Lógicamente, la clasificación de las contribuciones especiales las divide
en contribución especial de seguridad social, en contribución especial de mejora y contribución especial de gasto. Es importante que sepan que nosotros no tenemos la contribución especial de gasto, sino que esta la tienen otros países. ¿Qué país? México. Nosotros no, pero para una referencia doctrinaria sí es importante que nosotros la conozcamos. ¿Cuál es la contribución especial por seguridad social? Más de alguno de ustedes ha de estar pensando, ¿quién es el que nos proporciona a nosotros en Guatemala la seguridad social? ¿Cómo se llama la institución? Exactamente, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, dentro de las contribuciones especiales, la más importante es la contribución de seguridad social o contribución social, que es un importe que se le asigna a un servicio especial. Esta contribución especial es más conocida como contribución de seguridad social. Y ustedes saben que en nuestro país es producto de la Revolución de 1944, cuando Juan José Arévalo crió el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Y cuáles son estas contribuciones por seguridad social? Son las contribuciones que proporcionan los patronos y trabajadores a una institución establecida para ese fin. Recuerden ustedes que el ICS cubre 3 aspectos: vejez, invalidez y sobrevivencia. En este caso, lo que nosotros estamos pensando es en la vejez, cuando hay una jubilación, ¿verdad? Ahora, la invalidez es cuando Dios no quiere, nos pasa un accidente grave que nos deja en una condición donde nosotros ya no podemos trabajar. Y sobreviviente es cuando un familiar, mi esposo, pagó la pensión, pero yo le sobrevivo y yo tengo derecho también a esa pensión. En Guatemala, como ya lo hablamos y como ya lo aportaron los compañeros de una manera adecuada, en Guatemala, de conformidad con la ley, el ente escogido es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ley orgánica establece el hecho generador, establecen los derechos y obligaciones de los contribuyentes, así como las cantidades que deben de pagar por contribución, tanto la parte trabajadora como la parte patronal, que están afectos de conformidad con la ley. Que así tenemos claramente bien definida esta situación y que es completamente importante. ¿Cómo podemos definir nosotros esta contribución social o contribución de especial de contribución social? La podemos definir nosotros como aquel tributo que está obligado a pagar un individuo o un grupo social por los beneficios que recibe del Estado o cualquier otro ente estatal. Se paga según la capacidad tributaria de los componentes del grupo. La contribución social por un servicio prestado por el Estado. Es muy importante indicar que, como sucede en muchas figuras tributarias, nuestro código no hace ninguna referencia a este tipo de contribuciones, lo que lógicamente destaca la falta de conocimiento del derecho tributario de las personas que tuvieron a su cargo esa iniciativa, sino que al contrario, hay una ley especial que la tiene, y la ley especial que la tiene es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Cuáles son sus características? Yo creo que estas características ya la vimos en las contribuciones sociales, y en primer lugar tenemos que se paga en dinero, que son una especie de tributo, que se basan en ley, pues por su sola existencia
está basado en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. El pago es obligatorio. En segundo lugar, tenemos la contribución especial por mejoras, que dentro de esa clasificación la vamos a volver a ver. Solo voy a suspender un poquito aquí. Vamos que son tan amables, voy a dar ingreso y entonces, bueno, entonces vamos a ir aquí. Bueno, vamos a repetir contribución especial por mejoras. Se utilizan en la actualidad en el país para financiar obras públicas, utilizadas en la pavimentación de calles, de caminos, debido a que los estados, por falta de recursos, no pueden realizar obras públicas en beneficio de la colectividad. Pero en su momento constituyen un beneficio para los propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en las proximidades de las obras. ¿Qué es una contribución especial por mejoras? ¿Qué es? Es la contribución especial cuyo beneficio para los contribuyentes deriva de la construcción de obras públicas. ¿Cuáles son esas obras públicas que se pueden realizar? Son las plazas, los jardines públicos, la pavimentación, la prolongación de las calles, rutas o caminos rurales. Son consecuencia, aquí hay un errorcito, son consecuencia de las obras que se realizan y es equitativo que los vecinos resultan con beneficios. ¿Dónde se originaron las contribuciones? Esta es una discusión entre los de Inglaterra y los norteamericanos. Unos dicen que tuvo su origen en Inglaterra y otros que en Norteamérica. Pero Catalina García Vizcaíno dice que el origen de las contribuciones por mejoras está en ese momento histórico en el año de 1662, en que se sancionó una ley llamada de ensanche de ciertas calles de Westminster. Lógicamente estamos hablando en Inglaterra. ¿Qué sucedió en ese momento con esa ley llamada de ensanchamiento? Esto fue para cuyo financiamiento se previó, además de las contribuciones voluntarias, que las autoridades les cobraran a los propietarios sumas dinerarias en la porción de los beneficios recibidos por el alza de los alquileres, por la aireación, la libertad de acceso y otras comunidades. Años más tarde, ¿cuántos años más tarde? Entre 5 y 8 años, hubo un incendio en Londres y se creó otra ley similar repitiendo estos mismos conceptos. La contribución especial por mejoras fue conocida con el nombre de veitraje, y fue incorporada en la literatura por Frederick Julius Neumann. ¿Qué dijo él? Dijo que no se podía considerar superado el principio de prestación y contraprestación en la recaudación tributaria. Yo sé que todos tuvieron duda en el término aireación. ¿Qué significa? ¿Qué debemos de entender por aireación? Es un proceso de introducción de aire en un líquido o sólido que puede aplicarse en el agua y en el suelo para dar textura a ciertos alimentos. Y aquí volvemos a repetir que debemos de entender otra definición de contribución por mejoras. Son aquellas que cobra el Estado como consecuencia de un aumento o mejoramiento de ciertos servicios públicos y que producen un incremento de valor del patrimonio del contribuyente. La figura típica de la contribución especial es la contribución por mejoras.
Y aquí tenemos a Dalton, quien dice que es una invención norteamericana. No, la invención fue completamente en Inglaterra. La contribución por mejoras, es una figura que se aplica en la construcción o aplicación de carreteras, de caminos, de calles, de avenidas, de parques, de jardines, en urbanización, en las vías públicas. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo se ha hecho la construcción de muchas obras en Guatemala y cuáles han sido los parámetros. Los parámetros han sido que las municipalidades para realizar una obra de infraestructura pueden hacer uso del 8% del presupuesto de los ingresos del Estado. Si dichos fondos no alcanzan, pueden solicitar un préstamo al Infon, quien dará el crédito, 25 de aporte municipal y 75 como valor de la inversión que cubre el Infon. Pero ese 75% va a ser pagado en su momento por los vecinos que sean beneficiados. ¿Beneficiados con qué? Con una calle o con una avenida. Y constituye la contribución por mejoras que debe pagar el vecino. O sea, prácticamente aquí es bipartita el gasto en la contribución, pero si ustedes se dan cuenta, la municipalidad solo aporta el 25%. El Infon presta el 75%, pero lo va a alcanzar cuando los vecinos paguen el impuesto. Aquí tenemos otra definición. ¿De quién es la otra definición? De José Macón y Mariño Mañón. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo creen que es la contribución por mejoras? Es un tributo que se basa fundamentalmente en el principio de beneficio. Es importante, es ineludible que se dé el beneficio, cuya función consiste en recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que en forma de aumento del valor de las propiedades se derivan de la construcción de una obra pública. Lógicamente, dentro del modelo del Código para América Latina había una definición. ¿Cuál es esa definición? Que la contribución por mejoras está instituida para costear obra pública que produce una valorización inmobiliaria, que tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Cómo es que nosotros lo tenemos dentro del Código Tributario? Dentro del Código Tributario nosotros lo tenemos en el artículo 13 y se define como la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Eso es lo que dice nuestro Código Tributario. Hay otros autores que nos dan otras definiciones, otras características. Aquí y dividen en características generales y especiales. ¿Cuáles son las generales? Creo que ya nosotros volvemos a repetir las mismas características de las contribuciones. La primera es un pago en dinero. Creo que esto no tiene ni explicación, ustedes ya lo saben. Es un tributo, es un pago obligatorio y está basado en la ley. Pero la otra es importante porque dice que tiene un radio de aplicación geográfica, ya que el legislador establece o presume hasta qué área geográfica alcanzan los beneficios de la obra. Imaginémonos nosotros, por ejemplo, el periférico. Miren, esa obra alcanza un gran radio geográfico, porque viene de la zona 12 y llegan a la zona 3.
y todos en el camino se van beneficiando. Aunque algunos autores consideran que no es beneficio con esa gran cantidad de carros que pasa diariamente por ahí. Ahora, ¿cuáles son las características en específico? En específico es que el presupuesto de hecho de la contribución por mejoras es la realización de la obra pública que produce un aumento del valor de la propiedad vecina. El sujeto activo del hecho generador es la administración o la municipalidad del lugar que decida la obra. Y esto se da porque el Estado a las municipalidades les ha dejado que son las que realicen las obras locales. Y al realizar la obra local, bueno, ellos tendrán que determinar qué obra hacen, qué obra hace y qué es lo que tienen que pagar. Lógicamente, hay autores que reducen mucho más las características y dicen que en primer lugar, la primera característica importante es la prestación personal. Vamos a detenernos un poquito aquí y voy a darle ingreso aquí, por favor. Pero aquí no hay nadie que quiera entrar, disculpen. ¿Levantó la mano o qué? ¿Quién tocó el timbre? Dijo aquí. Sí, ¿cómo no? ¿Alguien que levantó la mano? ¿Quién sería? Pues dice Dora Elizabeth Nájera, me imagino que tal vez usted, licenciada. No, yo no. Yo no. Bueno, entonces si yo me equivoqué, tal vez fue un paso. Pero Sí. no hay nada más que quiera platicar. ¿No? No, licenciada, solo esa manita estaba levantada. Gracias, Dios lo bendiga hoy. Bueno, entonces, ¿qué dice otro autor? En primer lugar, dice que es una prestación personal. Y pongan mucha atención al comentario que él hace, que creo que es un comentario bien valioso y que le debemos de poner nosotros un poquito de atención. ¿Qué dice él? Que si bien algunas disposiciones utilizan empíricamente la expresión los inmuebles pagarán, ello no quita que los contribuyentes sean los titulares de tales inmuebles, porque aquí si nosotros nos ponemos un poco más delicados, los inmuebles no pueden pagar. ¿Quiénes van a pagar? La persona que es la propietaria del inmueble. Salvo disposición en contrario, la obligación de pagar la contribución por mejoras tiene un momento. ¿Cuál es el momento? Cuando finaliza la obra pública beneficiante. ¿Por qué va a ser cuando finalice la obra pública beneficiante? Porque ahí ya se tendrán todos los costos de la producción. Lógicamente, puede decidir la municipalidad que se pague una cantidad al principio y que después se haga un reajuste y se paga otro en su totalidad. Por eso es que este autor deja libre esa situación y dice, salvo disposición en contrario, la obligación de pagar la contribución de mejoras se origina en el momento en que finaliza la obra beneficiante. En segundo lugar, lo hemos repetido varias veces, debe de haber un beneficio para el efecto del pago. Se debe de comparar el valor del inmueble antes o después de la obra pública, ya sea en virtud de tasaciones o presunciones. Luego, la porción razonable entre la contribución por mejoras y para esto Villegas señala que lo que se debe tomar en cuenta en primer lugar es ¿cuáles son los inmuebles valorizados por la obra? Por ejemplo, fijando un límite geográfico. Por ejemplo, pueden decir que en Ciudad San Cristóbal, en el sector A1, van a hacer un paso a desnivel y van a pagar todos los del sector 1. Ese es un límite geográfico. Luego, se debe de tomar en cuenta para la proporcionalidad que parte del costo de la obra
debe de ser financiada por los beneficiarios. Ya pusimos el ejemplo donde la municipalidad aporta el 25% y los vecinos van a aportar el 75%, pero el Infom, en lo que se termina la obra, va a ayudar con aportar ese 75%. En tercer lugar, ¿cómo se distribuirá el costo que a cada quien le corresponde entre los beneficiarios? Por ejemplo, hay que valorar la distancia entre los inmuebles y, lógicamente, lo otro que hay que decir es la cantidad de metros que tiene cada uno de los inmuebles. Luego, la irrelevancia del destino de lo recaudado. Y aquí pongámonos atención, porque realmente lo que se va a financiar es el costo de la obra. Por eso dice este autor que el producto no debe de tener un destino ajeno a la financiación de la obra o de las actividades que constituye el presupuesto de la obligación. Eso es la contribución por mejoras. Y luego tenemos la contribución especial por gasto. Por eso les decía que nosotros esta no la tenemos. Dice, este tipo de contribución no es común ni en la doctrina ni en las legislaciones, pero en México se ha usado y se le critica mucho esta contribución. ¿Y por qué? Miren las características que se tienen y ustedes también la criticarán porque dice que el presupuesto de hecho consiste en el gasto provocado o incrementado con motivo de una actividad particular. Por eso es que nosotros no la tenemos, porque debe de ser una actividad que la realiza el Estado o cualquier entidad autónoma o semiautónoma. El sujeto activo del hecho generador, ¿quién es? Es el particular o el contribuyente que genera el gasto. Y el sujeto pasivo, la persona que provoca el gasto. Por eso realmente no tiene nada que ver con las funciones de estos órganos. Ahí terminaríamos nosotros el tema de las contribuciones especiales. Y le entraríamos al tema de los arbitrios. Vamos a terminar el tema de los arbitrios porque realmente nos tardamos un poquito por un tema que no era de nosotros, pero tenemos que terminar el tema. Arbitrios. ¿Para qué sirven los arbitrios? En primer lugar, saben ustedes que los arbitrios están dentro de la división de los tributos. Y tenemos que tener claro que para poder subsistir y desarrollar sus planes de trabajo, los municipios, como parte del Estado, deben de buscar los fondos o recursos económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Aquí tenemos cumplir con sus obligaciones. Y la mejor manera que han encontrado para percibir ingresos es estableciendo en sus municipios una serie de contribuciones denominadas arbitrios que tienen que pagar los habitantes de ese territorio. Regularmente los arbitrios no son los mismos en todos los municipios, ni los montos son en todos los municipios iguales. ¿Por qué? Porque la municipalidad, a través de su consejo municipal, puede perfectamente crear los que cada municipio considera. Esta forma de tributar se denomina tributo. Perdone, esta forma de tributar, aquí hay otro error, se denomina arbitrio. Arbitrio. Y de acuerdo a nuestro código tributario, perdonen aquí, se denomina tributo. Y de acuerdo a nuestro código tributario, es una división del mismo de acuerdo al código 10 del código tributario. ¿Cómo vamos a definir nosotros el arbitrio? ¿Cómo lo vamos a definir? En primer lugar, es un pago pecuniario, obligatorio y definitivo que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Aquí hay 3 elementos que debemos de tener claro
en el tema de los tributos. Pago pecuniario, obligatorio, definitivo, que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permiten cumplir con sus obligaciones. Otra definición dada por otro autor es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades a fin que estos puedan cumplir con la prestación de los servicios públicos. ¿Cuál es el ejemplo de arbitrio más común en nuestro medio? El boleto de ornato. ¿Cuáles son las características que tienen los arbitrios? Las tres primeras realmente se establecen en casi todos los tributos. Es un pago pecuniario. ¿Qué significa? Que es un pago que siempre va a ser en dinero. Es un pago obligatorio. Todos los vecinos de dicho municipio están obligados a pagar tributos que establece la municipalidad. El tercero tiene que estar establecido en la ley. El cuarto es de ámbito territorial restringido y de acuerdo a su territorio, su aplicación es solo para el municipio que lo establece. ¿En qué principios se apoyan los arbitrios? Se apoya en el principio de justicia, en el principio de certeza y en el principio de comodidad. ¿Qué significa el principio de justicia? Que todo vecino está obligado a contribuir con los gastos que efectuará el municipio, de conformidad con los ingresos que percibe. De certeza, que el arbitrio establecido debe de ser conocido por el vecino en su cuantía, en su forma y en la época del año. Y esa es una de las características por qué los arbitrios creados por las municipalidades tienen que ser de conocimiento de todos los municipios y deben de ser publicados en el diario oficial. Y luego, la comunidad. El pago debe de establecerse en forma y en la época más favorable al vecino. Luego tenemos el principio de economía. El monto del arbitrio debe de ser lo más bajo posible para no perjudicar los ingresos del municipio. ¿Y qué tiene? Más de alguno me dirá, ¿y qué tiene que relación eso? ¿Por qué? Porque si el arbitrio es alto, nadie lo va a pagar. Y lo que se busca es que sea bajo y que lo paguen todos. Ahora, semejanza entre los arbitrios y los impuestos. ¿En qué se parecen los arbitrios con los impuestos? En primer lugar, se parecen en su finalidad. ¿Por qué? Porque tanto los arbitrios como los impuestos persiguen el mismo fin. ¿Y cuál es el mismo fin? El poder tener el dinero necesario para realizar obras de beneficio colectivo. Lógicamente, cada quien en el ámbito de su competencia. El impuesto en toda la República de Guatemala y el arbitrio en un ámbito de acción más restringido que tiene que ver con sus municipios. Luego, por la legalidad. Esto nos lo exige el artículo 239 de la Constitución. Ambos están establecidos mediante leyes. Quiere decir que deben de ser publicados en el diario oficial para que surtan los efectos de una ley. Luego tenemos su coercibilidad. Tanto los arbitrios como los impuestos son de aplicación forzosa. Nada de que si queremos los pagamos. Si los crea el municipio, los tenemos que pagar. Si los crea el Estado, los tenemos que pagar.
como todo tiene su semejanza, también tiene su diferencia. ¿Cuál es su diferencia? El ámbito de aplicación. Los arbitrios, su ámbito de aplicación es restringido. ¿Por qué? Porque se restringe al territorio municipal. Estamos hablando de un municipio. En cambio, en los impuestos, el ámbito de aplicación se extiende a todo el país, a todo el territorio nacional. Conforme el ámbito que los crea, los arbitrios los crean las municipalidades y los impuestos son pagados al Estado. Vamos a comenzar un punto que es importante, que ustedes han oído mucho, y son los temas que tienen que ver con dos figuras relacionadas con el fraude tributario, y es la evasión y la elusión tributaria. Cuando nosotros estamos hablando de estas dos figuras, estamos hablando de un fraude tributario, que es por cualquier violación de normas tributarias, que produce como resultado una recaudación inferior a la resultante de una correcta aplicación de las normas. Ustedes cuando leyeron la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, leyeron que se debe de evitar la evasión, que todos debemos de pagar nuestros impuestos para que el Estado pueda oportunamente satisfacer las necesidades de la población. Entonces, cuando se habla de fraude de una ley tributaria, aparecen precisamente estos términos: evasión y elusión. Las dos tributarias, las dos tienen el apellido tributario. Y constituyendo ambas figuras importantes dentro de la administración tributaria. Ambas son mecanismos utilizados para no pagar o reducir impuestos. Hasta la década de 1980, la evasión fiscal era un tema marginal. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué significaba? Que casi no se hablaba de eso, porque se discutía como una cuestión que tenía dos principios fundamentales, los principios de equidad y justicia. En los últimos años, aunque más por interés del derecho financiero relacionado a los ajustes de cuentas y a la búsqueda de sanar la economía del Estado y a la reducción de la carga fiscal soportada por los contribuyentes. El hecho de pagar tributos hace mucho tiempo perdió el sentido de deber moral. Así lo promulgaban Santo Tomás de Aquino y los escolásticos. Cada día la evasión crece y corresponde al Estado hacer uso de todos los medios a su alcance para evitarla, para controlarla y para proteger de esa manera el patrimonio del Estado. Por eso es que nosotros vemos cada día a la SAT siendo pionera de un montón de figuras, evitando precisamente la evasión fiscal. Hace unos días hay una nueva medida de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál es esa medida de la Administración Tributaria? Que ahora el NIT va a ser el TPI. Lo acaban de publicar, creo que lo publicaron el día miércoles. Y dice que va a ser con los NIT anteriores y los NIT que estén por realizarse. ¿Eso qué implica? Mayor control. Mayor control. ¿De dónde viene etimológicamente la palabra evasión? ¿Qué quiere decir evasión? Evasión quiere decir huida de un lugar cerrado. En sentido amplio, se define como todas y cada una de las formas de eximirse de la tributación. En sentido estricto, la evasión fiscal debe entenderse como el fenómeno que resulta de una conducta voluntaria
y dolosa, ya sea por omisión o por comisión de los sujetos pasivos, del contribuyente. Ese es el sujeto pasivo, el contribuyente o su representante. ¿Para qué? Para eximirse de cumplir total o parcialmente las obligaciones tributarias de corte patrimonial. La evasión es la acción que se produce cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las administraciones tributarias. Compro un vehículo y pongo que pagué 50 quetzales, cuando de verdad a mí me costó 1,000,000 de quetzales. Compro una vivienda que tiene un valor de 20 millones de quetzales y yo digo que solo me costó 1. Estoy omitiendo darle información a la administración tributaria y por eso es que la administración tributaria debe buscar, mediante todos los procedimientos, llegar a la verdad. También esto pasa cuando sobrevaloramos conceptos deducibles con el único fin de reducir o eliminar el pago de una obligación tributaria. La evasión puede ser involuntaria o culposa, con una intención preconcebida. ¿Y cuál es esa intención preconcebida? De burlar la norma legal, de no escuchar la norma legal y, lógicamente, esa burla se encuentra penada por la ley, porque la evasión fiscal, ustedes saben que es un delito y está dentro de los delitos que nos señala el Código Penal. ¿Qué características tiene la evasión fiscal? En primer lugar, exige siempre que valoremos el motivo y la causa del incumplimiento de la obligación principal. El incumplimiento por falta de pago de débitos ya liquidados. La falta de ingreso del tributo retenido o sujeto a autoliquidación. Por el incumplimiento de deberes formales, como por ejemplo la emisión de facturas. Y este problema sigue, porque el hecho de que la factura sea electrónica no quiere decir que no se emita, pues si no se hace, no queda constancia de nada. Los documentos de presentación de declaraciones que impliquen exclusión del registro de operaciones que están sujetas a la tributación. No se presentan documentos. Esto puede dar lugar a muchas especies de evasión fiscal. Y aquí hay que tomar en cuenta el análisis de la intención, porque va a ser dificilísimo probar si fue por acción o por omisión. Eso es complejo determinar, porque lo que se prefiere es el objeto de la conducta. Esto va a estar respaldado en pruebas que demuestren el interés deliberado de evitar el pago del tributo, pero quererle entrar por acción o por omisión, esto es difícil y complejo. Por eso es que ustedes miran a cada paso, cada momento, la SAT procurando tener un control sobre todos los contribuyentes para evitar, por ejemplo, la evasión fiscal. En la evasión, si se realiza el hecho imponible y por lo tanto nace la obligación tributaria, pero dicha realización o su verdadera dimensión se oculta a la administración tributaria. Solo se puede evadir un impuesto cuando se esté dentro de la obligación tributaria. Quiere decir que yo tengo la obligación de pagar el impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se haya realizado el hecho imponible. Cuando la ley se una con la realidad y de eso surja la obligación tributaria.
¿Cómo debemos de nosotros creer que es la evasión? La evasión es una abierta transgresión al deber de contribuir. Al deber de contribuir que tenemos todos, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que debemos de contribuir al gasto público. ¿Cómo es que nosotros contribuimos al gasto público? Pagando impuestos. ¿Qué es lo que supone esto? Esto supone una actuación directa sobre el mandato recogido en la norma. ¿Qué norma? La norma legal, en nuestra ley. Eso es lo importante en ese sentido. Hay muchas causas de la evasión tributaria, muchísimas. Como autores existan. Aquí vamos a ir leyendo lo que considera la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Es muy importante para cada país conocer las causas de un fenómeno tan complejo, tan difícil como la evasión tributaria. Solo así podemos afrontar la estrategia para combatirla. Y aquí se habla mucho del trabajo informal. Ahí hay una gran evasión. También tenemos que considerar que el tema de la evasión tributaria es muy grave y no es solo una enfermedad de Guatemala. Está presente hoy en toda América Latina y yo diría en todo el mundo. Pero en América Latina es donde se marca más. ¿Por qué? Por la elevada desigualdad de la distribución de los ingresos, haciendo énfasis en la escala de la capacidad redistributiva de la política fiscal. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es las causas de la evasión. Se suele afirmar que existen tantas causas como autores han estudiado el tema. Las causas varían de un país a otro e incluso dentro del mismo país a lo largo del tiempo y en el momento de la historia. ¿Cuáles son estas situaciones? ¿Dónde están? Primero, la estructura propia del sistema tributario de los países, el bajo nivel de educación de la población, la falta de simplicidad y precisión de la legislación tributaria, la inflación, la existencia de una economía informal significativa, la falta de difusión del uso de los recursos provenientes de los tributos, los regímenes promocionales como incentivos fiscales, exenciones y gastos tributarios. También es importante que tomemos en cuenta la falta de conciencia tributaria de los ciudadanos. Y yo agregaría también la propia actuación del Estado, que decepciona muchamente a los ciudadanos. La ineficiencia de las propias administraciones tributarias, paraísos fiscales, economía digital, con el desarrollo tecnológico, el comercio electrónico, plataformas colaborativas, monedas digitales y nuevas formas de comercializar bienes y servicios, aumentan dificultades de gravar y controlar. También hay situaciones muy comunes que utilizan los contribuyentes para dejar de pagar un impuesto violando la ley. Muchas veces se inventan exportaciones ficticias para que se les devuelva el IVA. No declarar todas sus ventas para no alcanzar los límites del pago del impuesto. Crear empresas o invertir ganancias en paraísos fiscales. Hacer ver pasivos inexistentes para agregarlos a la declaración del impuesto sobre la renta. Y ahí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para poder resolver la duda, pregunta. Y la práctica, nos quedaríamos nosotros aquí y la
la semana que estemos en la facultad, vamos a ver los laboratorios de las clases para poder explicar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si alguien levantó la mano, ¿qué manda, Henry? Hola, buenas noches, licenciada. Perdón, yo le levanté la mano al inicio y es que tenía problemas ahí con mi micrófono. En la última clase, perdone, que le robe un minuto de su tiempo. En la última clase también abrí micrófono para hacerle mención de que no me aparecía la nota. Y al otro día, pues ya revisé y todavía no aparece en el cuadro. Bueno, pues, ¿qué pasaría? No sé, porque yo sí lo tengo aquí y yo ya se lo puse. Por alguna razón no está pasando, pero ustedes carnet 2021, día 561. Es correcto, licenciada. En la B tenía problemas de asignación. Yo ya le puse la nota. Por alguna razón no está apareciendo. Voy a hablar a la facultad para ver qué pasó, pero sí ya tiene la nota. Bueno, excelente, me quedo tranquilo. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Aquí decía Cadiel que no está actualizado, hay que esperar. Ok, excelente. Muchas gracias. Vaya a averiguar y dice qué fue lo que pasó. Bueno, pasen feliz noche entonces, mucho gusto en saludarlos, que estén bien. Se cuidan. Feliz noche, licenciada.